Buenas noches, familia de Jesús Rey y Luz para las Naciones. En esta noche el tema se basará en el Salmo 74. Fue un salmo que quise escudriñar porque son situaciones en las que vivimos continuamente. Y lo titulé como Dios nunca se olvida de ti ni de mí. Vemos que hay muchos momentos en los que miramos a nuestro alrededor y tal vez sentimos que todo se está destruyendo, tal vez nuestra familia, nuestra paz, nuestros sueños, incluso nuestra fe. Y entonces muchas veces nos preguntamos como, Señor, ¿dónde estás? Y precisamente este Salmo 74 nos muestra algo poderoso. Y es que podemos llevar nuestras preguntas a Dios sin abandonar nuestra confianza en Él. Muchas veces, así como el salmista comienza diciendo en este salmo, el versículo 1, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Esta es como una pregunta fuerte, porque no comienza glorificando a Dios y diciendo que todo está maravilloso. Comienza desde el dolor. Y esto es cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Vemos en este salmo que el pueblo está viendo destrucción. El santuario ha sido profanado, sus enemigos han destruido aquello que para ellos representaba la presencia de Dios. Y el salmista le pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿O se la has hecho a Dios? Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿O por qué todavía no llega mi respuesta? ¿O por qué mi familia está pasando por esto? ¿Por qué estoy luchando tanto? ¿Por qué siento que oro y no pasa nada? Y vemos que hay temporadas en las que nuestra realidad no parece coincidir con nuestras oraciones. Y aquí hay algo importante porque tener preguntas no significa que hayamos perdido la fe. El problema aquí no es preguntarle a Dios. El problema sería dejar de buscarlo. Y vemos que el salmista tiene preguntas, pero lleva sus preguntas a Dios. Y eso es fe. No debemos confundir el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Vemos en este salmo que el pueblo estaba viendo destrucción y parecía que Dios no estaba haciendo nada. Pero que Dios estuviera en silencio no significaba que Dios hubiera dejado de ser Dios. Y hay momentos en nuestra vida en los que el cielo parece callado. Oramos, esperamos, lloramos y aparentemente nada cambia. Pero debemos tener en claro que el silencio de Dios no significa que Él nos haya abandonado. Si vemos el ejemplo de las semillas, por ejemplo, hay semillas que permanecen mucho tiempo debajo de la tierra antes de que alguien pueda ver su fruto. Y durante ese tiempo parece que no está pasando nada, pero debajo de esa tierra hay raíces creciendo. Tal vez estamos, o alguno de los que me escucha está pasando por una temporada así, donde no ven cambios, donde no ven respuestas, donde no ven resultados. Pero eso no significa que Dios no esté obrando. No debemos juzgar la fidelidad de Dios por lo que nuestros ojos puedan ver en ese momento. Vemos aquí en el versículo 12, dice, después de expresar como ese dolor, el salmista comienza a recordar quién es Dios. Y dice, porque Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Y el Salmo 74:12 dice, primero dice, Señor, ¿por qué? Y después dice, Dios es mi Rey. Aquí encontramos como una enseñanza fundamental. Pues cuando no entendamos lo que está pasando, debemos recordar quién está sentado en el trono. Nuestro problema puede ser grande, pero Dios sigue siendo mayor.
Nuestra situación puede ser complicada, pero Dios sigue siendo soberano. Nuestro futuro parece incierto, pero Dios no está confundido. Y un ejemplo que explica esto es, imaginémonos a un niño sentado en un automóvil. Su padre conduce, el niño mira por la ventana y dice: ¿por qué vamos por aquí? ¿Por qué doblaste? ¿A dónde vamos? El niño no entiende el camino, pero el padre sí. El niño solamente ve una pequeña parte del recorrido, pero el padre conoce el destino. Y así somos muchas veces nosotros con Dios. Vemos una curva, pero Dios ve el camino completo. Nosotros vemos una puerta cerrada, pero Dios ve lo que hay detrás de esa puerta. Nosotros vemos un no, pero Dios ve protección. Nosotros vemos demora, pero Dios puede estar preparando algo. No necesitamos entender todo para confiar en Dios. Y es por esto que es importante recordar lo que Dios ya hizo. Porque una de las armas espirituales que encontramos en este salmo es recordar. El salmista comienza a recordar las obras poderosas de Dios y habla de cómo Dios abrió el mar, cómo quebró cabezas de monstruos marinos, cómo hizo brotar fuentes y ríos, cómo estableció el día y la noche. ¿Y por qué recordar a todo esto? Porque cuando estamos atravesando una crisis, nuestra memoria puede convertirse en una herramienta espiritual. Cuando el presente dice Dios no hará nada, nuestro pasado puede responder: pero Dios ya ha hecho tanto. Preguntémonos esta noche cada uno de cuántas cosas Dios ya nos sacó. Cuántas veces pensamos que no íbamos a poder y pudimos. Cuántas puertas Dios abrió. Cuántas veces Dios nos protegió sin que ni siquiera nos diéramos cuenta. Cuántas veces lloramos pensando que era el final y después descubrimos que Dios todavía tenía historia para nosotros. Por eso no debemos olvidar los milagros que Dios ya hizo cuando estemos esperando el próximo. Porque cuando todo parece estar destruido, lo importante y lo clave es que no destruyamos nuestro altar. Y esto yo creo que es una exhortación importante, porque el enemigo, en el caso del Salmo, había destruido el templo, había destruido lugares de reunión, había causado devastación, pero el salmista todavía estaba hablando con Dios. Eso significa que aunque habían destruido el lugar físico, no habían conseguido destruir completamente la relación del pueblo con Dios. Y aquí quiero decirte algo, a ti que me escuchas: no permitas que una temporada difícil destruya tu altar, que no destruya tu oración, que no destruya tu palabra, que no destruya tu adoración, que no destruya tu comunión con Dios, porque hay una estrategia muy peligrosa del enemigo. Primero intenta herirte, después intenta desanimarte y finalmente quiere convencerte de que abandones tu relación con Dios. No se lo permitas. Si estás triste, ora triste. Si estás cansado, ora cansado. Si no tienes palabras, dile: Señor, aquí estoy. No necesitamos llegar delante de Dios con una oración perfecta. Necesitamos llegar con un corazón sincero. Vemos también que este salmo nos enseña a clamar, a no rendirnos. Y vemos al final del salmo que el pueblo sigue clamando: levántate, oh Dios, aboga tu causa. Y esto me impresiona mucho porque el salmista no dice como ya no vale la pena, sino que dice: levántate, oh Dios. Todavía espera una intervención divina, todavía cree que Dios puede actuar, todavía clama. El dolor no debe convertirse en abandono. Podemos llorar, pero seguir creyendo. Podemos estar cansados, pero seguir caminando. Podemos no entender, pero podemos seguir confiando. Y podemos tener esas preguntas, pero seguir adorando. Eso es madurez espiritual. No debemos dejar que nuestra temporada defina nuestra fe.
Quizás hoy estás atravesando una temporada que no escogiste, pero debemos entender que una temporada no es una sentencia, que el invierno no significa que nunca volverá la primavera y que una noche larga no significa que el sol desapareció para siempre. Un capítulo difícil no significa que Dios terminó tu historia. Tal vez estás diciendo, mi vida está estancada, estoy cansado, no estoy avanzando, o quiero cambiar pero no puedo. Pero Dios puede comenzar una obra precisamente en el lugar donde tú sientes que todo terminó. Y un ejemplo claro de esto es como, digamos, cuando hay una casa en reparación. Cuando una casa está siendo remodelada, puede verse peor durante el proceso porque se rompen paredes, se levanta el piso, se quitan puertas, hay polvo por todas partes. Pero si alguien entra en medio de la remodelación puede decir, pues como qué desastre todo esto. Pero el dueño sabe que no está destruida, sino que está siendo transformada. Y quizás hay temporadas de nuestra vida que se sienten así. Porque Dios está quitando cosas, Dios está confrontando cosas, Dios está tratando áreas y Dios está formando carácter. Y nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué todo parece estar peor? Y tal vez Dios nos está diciendo, confía en mí, todavía no has visto el resultado final. El centro de este Salmo 74 no es solamente como el problema, el centro es Dios. El salmista recuerda que Dios es rey y eso significa que aunque nosotros no tengamos el control sobre todo lo que está pasando, Dios sí tiene el control, porque nosotros no podemos controlar lo que otras personas hacen, no podemos controlar todas las circunstancias, no podemos controlar el pasado o el tiempo de algunas respuestas y muchas cosas que ocurren alrededor de nosotros, pero podemos decidir ¿a quién voy a mirar? Pedro caminó sobre el agua mientras miraba a Jesús y cuando comenzó a mirar el viento, pues comenzó a hundirse. Y pues seguramente hay momentos en los que nuestros problemas crecen no porque el problema haya cambiado, sino porque hemos dejado de mirar a Jesús. Me gustaría que nos preguntáramos en esta noche, ¿qué está ocupando más nuestra atención? ¿Nuestro problema o Dios? Porque aquello que domina constantemente nuestros pensamientos termina afectando nuestro corazón. Por ejemplo, si todo el día miramos las noticias, nos llenamos de esas noticias. Si todo el día miramos problemas, nos llenamos de preocupación. Si todo el día comparamos nuestra vida con la de otros, terminamos sintiéndonos insuficientes. Pero cuando volvemos nuestros ojos hacia Dios, recordamos que nuestra vida no depende únicamente de lo que vemos, porque Dios sigue con nosotros, porque Dios sigue siendo Rey y porque nuestra historia todavía está en sus manos. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando sentimos que Dios está lejos? Alguna vez lo hemos sentido, ¿verdad? Y este Salmo 74, que me pareció hermoso escudriñarlo versículo por versículo, nos deja varias acciones que podemos practicar. Primero, el hablar con Dios. No desaparecernos de su presencia y contarle todo lo que sentimos. Segundo, recordar. Hacer memoria de las veces que Dios fue fiel. Tercero, adorar. No solamente adorar cuando todo está bien, sino aprender a adorar también en medio de la incertidumbre. El cuarto es esperar. Y esperar no significa estar pasivo, significa permanecer confiando. Y el quinto, no abandonar. No tomar decisiones permanentes desde emociones temporales. Porque una temporada difícil puede hacernos pensar que ya no podemos. Pero quizás necesitamos descansar, pedir ayuda, volver a Dios y continuar. Esta noche y esta enseñanza de este salmo es el clamor de un pueblo herido. Pero también es el testimonio de un pueblo que todavía sabe dónde acudir y eso es lo que hoy quiero
dejarles como mensaje de parte de Dios. Podemos estar heridos y seguir buscando a Dios. Podemos estar confundidos y seguir confiando. Podemos llorar y seguir creyendo. Podemos no entender el proceso y aún así creer en el Dios que dirige nuestra historia. Quizás hoy no necesitamos una explicación, quizás necesitamos recordar que Dios sigue siendo Dios, que Él sigue siendo Rey, que no ha perdido el control y que no se ha olvidado de nosotros. Quiero invitarlos a que cierren los ojos y a que piensen por un momento en aquella área de la vida donde hemos estado diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Tal vez es tu familia, tal vez es una situación económica, tal vez es una puerta que no se abre, tal vez es una lucha personal, tal vez es algo que nadie conoce, pero hoy Dios no necesariamente te está dando todos los detalles del futuro. Te está recordando que Él sigue siendo tu Rey y que no debes abandonar, no debes tirar la toalla, no debes destruir tu altar, no debes dejar de orar ni de buscarlo ni de creer en que Él lo puede hacer. Porque aunque tú no puedas ver lo que Dios está haciendo, Él sigue orando. Y Señor, yo en esta noche que estamos delante de ti, hay cosas que de pronto no entendemos. Hay momentos en los que nos hemos preguntado hasta cuándo y hemos sentido tu silencio y hemos sentido cansancio y hemos sentido que algunas áreas de nuestra vida están destruidas. Pero hoy decidimos recordar quién eres tú. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro Dios. Perdónanos cuando hemos permitido que nuestros problemas sean más grandes que nuestra confianza en ti. Ayúdanos a levantar nuevamente nuestro altar. Enséñanos a orar cuando no tengamos palabras, a confiar cuando no veamos y a esperar cuando no entendamos. Pero sobre todo, Señor, a adorarte aún en medio del proceso. Señor, levántate y pelea nuestras batallas. Restaura lo que está quebrado, fortalece al que está cansado y levanta al que está caído. Por favor, devuélvenos la esperanza al que siente que ya no puede más y ayúdanos a recordar que nuestra historia no termina en el capítulo que estamos viviendo hoy, porque tú sigues siendo nuestro Rey. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.